¿Alguna vez te has sentido en un ciclo interminable de trabajo en tu startup donde has invertido tiempo, pero al final no ves el retorno claro? Imagina este escenario. Tu equipo de desarrollo acaba de lanzar una nueva funcionalidad al mercado, el cual le llevó semanas de trabajo, pero nadie la usa, es decir, tiene poca adopción. ¿Qué salió mal? Hoy vamos a hablar de cómo medir el ROI o el retorno de inversión desde su concepción como un MVP hasta que escale tu producto y cómo la eficiencia juega un papel importante y crucial al momento de escalar tu startup. Muchos líderes de startup creen que crecer rápido es la prioridad, pero aquí está el problema. Si creces rápido, también lo van a hacer tus costos. Por lo tanto, si no tienes medido justamente el impacto de tu crecimiento, puede llevarte inclusive a la quiebra de tu startup. He visto muchas startups que caen justamente en inversiones donde no se mide efectivamente cuándo vamos a percibir el valor de eso, y ese valor de por sí tiene que generar un impacto en tu negocio y por ende también un impacto en tus usuarios, en tus clientes. Vayamos a un ejemplo real. Tomamos una startup que decidió invertir en el crecimiento, duplicó la capacidad de su equipo de desarrollo para poder escalar, para poder hacer más, para poder enfocarse en otras funcionalidades clave del negocio. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero adivina que sin procesos claros, el nuevo equipo iba sin rumbo, esperando justamente a que se le puedan asignar a tareas, esperando a entender justamente qué desarrollos tienen que hacer. Mientras el equipo original doblegaba sus esfuerzos para poder primero hacer el proceso de onboarding, tratar de justamente solventar todas las necesidades para brindar un apoyo constante al nuevo equipo en términos de conocimientos tecnológicos, en términos también de hacia dónde va el producto, y por otro lado también haciéndose cargo de su día a día, de su backlog básicamente de producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al final tienes costos altos, donde duplicaste la cantidad de personas en términos de equipo de desarrollo, pero al final tienes entregas lentas. ¿Por qué? Porque ni el equipo nuevo se pudo enfocar justamente o en entender qué es lo más importante que tienen que desarrollar, y el equipo antiguo o el equipo original se está enfocando no solamente en su día a día, sino también en poder coachear, en poder hacer capacitaciones, en poder hacer el proceso de onboarding. Al final tienes una entrega tarde de delivery y eso de alguna u otra forma afecta a ambos equipos en la moral baja. Entonces, acá hay una carencia del proceso, hay una carencia de cómo vas a abordar justamente el crecimiento de un equipo. No es solamente que tú puedas incrementar la cantidad de equipo y al final se solucionan los problemas. Para poder evitar esto, tú tienes que tener un proceso claro de onboarding. Un proceso claro de onboarding te dice qué es lo que el equipo de desarrollo tiene que entender desde el día 1 para poder entregar valor. Como por ejemplo, cómo hacer un paso a producción. Como por ejemplo, cuál es el objetivo del producto, de la épica o de la unidad de negocio. O como por ejemplo, cuáles son los procedimientos clave que se están ejecutando en el negocio y qué problemas justamente se tienen que resolver. Entonces, eso es el proceso de onboarding eficiente, y cada integrante nuevo que va ingresando debiese conocer de inmediato ese proceso de onboarding para que sea mucho más eficiente al momento de poder encarar algún desarrollo de software. Entonces, el crecimiento sin eficiencia es como ir en un tren sin frenos, porque al final no hay nada que lo pueda parar. Una vez que tú estás justamente en este rumbo, es muy complejo poder ajustarse a los costos. Al final, ¿sabes dónde están los grandes costos del desarrollo de software? En las personas. Por eso es que pasan los despidos masivos, porque no hay un crecimiento sustentable, porque tú no mediste el ROI de inversión. Bueno, quédate hasta el final porque te voy a estar compartiendo consejos prácticos y tips para que lo puedas aplicar desde hoy. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora en el MVP, la eficiencia en el MVP. Todos saben que el MVP es justamente una base sólida de una primera versión de nuestro software. El MVP es como los cimientos de un edificio. Si se construye mal desde el inicio, todo va a salir mal. Esa misma analogía
pasa justamente en el desarrollo de software. Muchas veces, muchos líderes tomamos malas decisiones al momento de crear un MVP. Vemos que el MVP es tratado como sacar algo funcional muy rápido posible sin entender muy bien cuál es esa base sólida que me va a permitir escalar. Es muy distinto entender que voy a hacer un MVP a que voy a hacer un research o que voy a hacer una experimentación. Cuando tú vas a hacer un MVP, estás enfocándote en que ya conoces el dolor y que vas a sacar una versión mínima de software para poder atacar ese dolor. Entonces, uno de los problemas más frecuentes al construir un MVP es que desarrollamos funcionalidades que no resuelven ningún problema. Y al final lo que pasa es que nadie lo usa. ¿Cuál es la solución a esto? Tienes que empezar a medir métricas clave desde el inicio. Métricas que te digan cómo viene el feedback de los usuarios en el momento de utilizar justamente tu desarrollo de software. ¿Qué impacto está causando en tu negocio o en el negocio de tus usuarios justamente ese MVP? Entonces, en vez de enfocarte en líneas de código, enfócate justamente en el impacto real que causa. Por ejemplo, en una eficiencia, reducción del porcentaje de tiempo que va a causar en un proceso dado o porcentaje de leads que van ingresando a mi negocio. Entonces, es ahí donde tienes que encarar el MVP, a tratar de empezar a medir justamente desde un inicio si va a tener impacto o no. Y así vas midiendo también el retorno de inversión de ese MVP. Recuerdo un caso de una startup EdTech que lanzó un MVP de un aprendizaje. Al principio los usuarios se registraban, pero abandonaban antes de pensar en el primer curso. Analizando los datos, se descubrió que el proceso era poco intuitivo y llevaba mucho tiempo para poder ingresar justamente en la aula virtual y poder obtener ese aprendizaje. Entonces hay un desgaste, hay un rechazo desde el inicio de ese MVP. ¿Cuál es la solución? Simplificaron el proceso y luego incrementaron la adopción de los usuarios en un 40%. Entonces lo que te quiero decir es que desde el MVP tú ya puedes empezar a medir el impacto que va a tener ese desarrollo de software. Por ende, el ROI, el retorno de inversión que estás haciendo en el desarrollo de ese MVP. El ROI en la escalabilidad, la eficiencia operacional. Cuando queremos escalar nuestra startup, tienes que tener procesos claros y conocidos por todo el área. Tienes que tener procesos también automatizados. A medida que tú creces, todas esas actividades manuales y estos procesos poco optimizados pueden ser un gran dolor de cabeza. Imagina nomás que tú tengas que hacer en tu día a día miles de tareas operacionales y en el momento que la startup decida crecer, incrementar justamente esa oferta de servicio, todas estas actividades también van a crecer. Por lo tanto, una de las grandes decisiones que tienes que tener al momento de escalar tu startup es optimizar procesos y que estos procesos en gran parte estén automatizados. De esta manera, tú podrás justamente enfocarte a medida que escalas tu startup en lo más importante del negocio. Entonces, ¿qué estrategias clave tienes? Aquí tienes que apoyarte de herramientas existentes en el mercado. Tienes que ver justamente si yo quiero mejorar mi proceso de delivery continuo, entonces implemento herramientas como Continuous Delivery, Continuous Integration. Si yo quiero mejorar o automatizar tareas operacionales, entonces puedo utilizar herramientas como Zapier, ¿no? O Make, que me permiten a mí poder optimizar todo un flujo de proceso de manera autónoma. Por otro lado, para escalar también tienes que velar por la perspectiva del usuario. Si desde ya sabes de que el tiempo de carga de la plataforma está muy lento, entonces obviamente cuando vayas creciendo en términos de usuario, esa percepción la van a tener muchos de tus clientes. Entonces es importante que desde ya vayas optimizando esas funcionalidades clave y críticas de tu negocio que van a al final repercutir en la experiencia de los usuarios. Aquí te dejo un ejemplo real. Una startup e-commerce decidió invertir en la automatización de su proceso logístico. Es decir, implementaron un sistema de seguimiento en tiempo real de cómo iban justamente todos los paquetes. Entonces, ¿qué lograron con esto?
lograron optimizar ese proceso logístico, esa toma de decisiones constante que tienen que tener al momento que un paquete va desde un punto A hasta un punto B. Y de esa manera van mejorando esa parte del proceso de delivery, en este caso de productos logísticos, para poder mejorar la oferta de su servicio. Con esto pudieron reducir los errores que cometían justamente a lo largo de ese proceso de entrega en un 25% y mejorando así la eficiencia operativa en miles de dólares. Muy bien, y al final hablemos de las métricas de impacto. Si tú quieres escalar tu startup, necesitas medir lo correcto. Y aquí no se trata de una vanidad, no se trata de poder tener el control absoluto de toda tu operación, de todo tu desarrollo, sino se trata de medir justamente lo necesario que te va a permitir tomar decisiones correctas. Entonces muchas startups se obsesionan, por ejemplo, de medir la cantidad de horas trabajadas, la cantidad de líneas de código que produce un desarrollador o la cantidad de reuniones que tienen, pero al final todas esas son métricas que no reflejan un valor real. Entonces, si tú quieres escalar tu startup, tienes que enfocarte en cuáles son esas métricas clave que te van a permitir saber si es que estás justamente teniendo un cuello de botella al momento de enfrentar otra magnitud en tus desarrollos. Por ejemplo, si tú quieres medir cuánto se toma el equipo de desarrollo en poder liberar algo a producción, puedes utilizar métricas como el lead time o el cycle time, el cual te dan justamente ese tiempo en que se va a originar una idea hasta que llega a producción, o el tiempo en que se toma una historia de usuario hasta que llega a producción. De esa manera tú puedes ir tanteando también cómo va mejorando el ciclo de desarrollo del software y puedes tener un indicador clave que te va a ayudar a predecir el time to market que tiene tu equipo de desarrollo. Por otro lado, si tú quieres enfocarte en entender cómo es el comportamiento de tus usuarios, puedes utilizar métricas de retención o de usuarios activos. Por ejemplo, cuánto tiempo los usuarios permanecen utilizando esta funcionalidad. De esa manera puedes medir también la adopción de las funcionalidades que estás justamente liberando hacia producción. Para esto, una práctica muy buena es contar con dashboards claros y precisos que te entreguen esta información lo más en tiempo real. Y un plus es de que puedas tú crear alertas en el momento que el umbral definido por el negocio baje o suba según el indicador. De esa manera vas a poder tener tiempo de reaccionar y poder volver con tu equipo y entender justamente cómo podemos mejorar desde esa situación hasta la situación deseada. Muy bien, si quieres escalar tu startup, tienes que recordar lo siguiente: la eficiencia no es opcional. Por lo tanto, define objetivos claros, mejora los procesos, instáuralos desde un inicio y mide justamente cómo te va yendo en ese proceso. De esta manera, tú vas a poder tener justamente indicadores clave que te van a ayudar a tomar decisiones, a volver con tu equipo, a entender qué es lo que está pasando, a mejorar con un ciclo continuo de feedback. Si no tienes este mecanismo, es muy complejo de poder escalar una startup. Bueno, si te gustó este contenido, déjame un like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal, donde voy a seguir compartiendo más estrategias para poder escalar startup y más tips también que te van a poder ayudar a accionar inmediatamente en tu negocio. Nos vemos en el siguiente video.